Bueno, a ver, tenemos mucho para decir de este tema. Yo les anticipaba un dato nada más y sobre todo en ese contexto algo que me parece relevante tener en cuenta, que es qué se le decía a la sociedad, qué se le vendía a la sociedad. Lo tenemos con nosotros a Fero Soriano. Fero, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, bueno, como decías, había una hipótesis planteada no solamente del gobierno anterior, sino también de los últimos 40 años, un paradigma de combate al narcotráfico que es más destinado a inflar estadísticas que a combatir realmente las redes de tráfico de drogas ilícitas. Y lo que apareció ahora, a partir de un relevamiento del Ministerio de Seguridad actual, son los datos, esos datos que nunca teníamos y de los que de alguna manera ahora se abren. Bueno, Fero, a ver, me parece relevante. Sí, relevante porque son datos sentido, que no se disponían Irina, hasta ahora. Teníamos una idea sí, sobre la situación. Habíamos presenciado el espectáculo de Patricia Bullrich, ¿no? Permanentemente mostrando. Sí, parecía un espectáculo en sí mismo todo. Claro. Pero además lo que uno presuponía es que, bueno, uno puede hacer la mímica del espectáculo, pero uno presuponía que se estaban haciendo cosas en serio. Claro, uno veía una incautación de drogas y decía, están desarmando una organización. Claro. Pero parece ser que los datos concretos están mostrando otra cosa, y esa sí, es la novedad de este relevamiento que hizo el Ministerio, el Ministerio de Seguridad. Y esta es la clave. Por 8 porros. Incautaciones en las que se secuestraron menos de 100 gramos de marihuana. En el año 2016 era el 81%. Estamos hablando de muy pocas cantidades. O sea, esto es lo importante. Son personas que son o detenidas o a las que se le incauta, pero generalmente esto incluye detención, entiendo. Pequeñas cantidades o que son pequeños comercializadores, ¿no? Lo que se llama el narcomenudeo. El narcomenudeo, claro. Pero que constituyen el núcleo, el grueso de esta actividad. En el año 2016, 81%. Se repite la cifra del 2017, crece al 89% en el 2018 y en el 2019 representa el 93%. Sí. Esto como decirte la cadena más pequeña, el eslabón más pequeñito de toda la cadena que debería importar, que es la gran organización, ¿no? De narcocriminal sería. Fero, a ver, uno podría pensar que entonces en la Argentina no existe la comercialización de grandes cantidades, sino que es todo narcomenudeo. ¿Esto es así? Bueno, no sé si es así. Hay una distribución de grandes cantidades. Lo que pasa que lo que esto demuestra es que la persecución estaba orientada directamente o al consumidor. En el caso de la marihuana, hasta 100 gramos de cannabis, digamos, puede pasar de mano a mano entre consumidores. Pero lo que sobre todo demuestra es que las fuerzas federales estuvieron utilizadas para combatir lo que quizás sería tarea de ocupación de las fuerzas locales. Es decir, porque, digamos, si haces 9 de cada 10 operativos son de menos de 100 gramos, en el caso de marihuana, y el promedio da 8 gramos por persona, digamos, evidentemente no hubo un combate contra las redes de tráfico, que son las que generan las muertes, la disputa por el territorio, y además otra cosa muy importante, a la par que aumenta el consumo de drogas en todo el mundo desde siempre, son los que ponen el precio, ¿no?, del mercado. Bueno, eso también es relevante. Hay una lógica económica, Fero, Irina, se dieron cuenta. Es decir, ¿la lógica económica cuál es? Bueno, tengo obviamente siempre probabilidad de mostrar algo en la medida en que ataco lo más débil. ¿Qué es lo más débil? El narcomenudeo. Ahí siempre tengo las de ganar como ministerio, como Estado, como fuerza de seguridad. Si tengo que ir a buscar a las grandes cadenas de comercialización, de distribución, me va a costar un poco más. Sí, pero también lo peor del caso es que esto contraría hasta lo que dijo la Corte Suprema, ¿no? O sea, nos olvidamos a menudo que existe un fallo de la Corte que se llama Arriola, que impide detener gente por llevar un cigarrillo de marihuana en el bolsillo. Y sin embargo, esto se continúa haciendo y es el grueso de la actividad, ¿no? Claro. Y se va incrementando. Esa es la cuestión. Me parece que, no sé si tenemos otro dato para compartir. Sí, hay más. Bueno, a ver, drogas sintéticas, Irina. 184 en el 2016, ¿no? 184 operativos, 172.214 incautaciones. Cuando pasamos al 2019, mayor cantidad de operativos, 749, incautaciones menor
cantidad que en el 2016, 103.350. Más espectáculo, menos cantidad. La lógica del espectáculo. Y sí, más show, menos incautaciones concretas. Uno podría pensar que de nuevo se repite esa lógica. Pero, a ver, se aplicó a todo esto. Es decir, no solamente a la marihuana, sino también a las drogas sintéticas. Sí. A las, digamos, este relevamiento está dividido en tres tipos de sustancias. La marihuana, la cocaína y las drogas sintéticas que incluyen éxtasis, MDMA, cristal, LSD y unas cuantas más. Básicamente lo que decía Irina recién, la espectacularización de un combate, de una farsa, diría yo, del combate al narcotráfico, que lo que sirve es para hacer campaña. No nos olvidemos que el año pasado fue un año electoral, crecieron los procedimientos y bajaron las cantidades. Es decir, ¿qué fue eso? Inflar las estadísticas para que después, por ejemplo, el presidente Macri durante el debate dijera: detuvimos a 120.000 narcos. Bueno, no eran narcos, ¿no? Ya vemos que en el caso de la marihuana o en el caso de la cocaína, el 80 o el 90% de los detenidos en esos operativos eran por escasas cantidades. Esos no son los narcos. Los narcos no viven en los barrios pobres, los narcos no manejan los camiones que pasan la droga de la frontera, los narcos no son las mulas que digamos, se comen la cocaína para hacer unos pesos, ¿no? Claramente. A ver, Fero, si nos ayudás a leer esta placa en el punto donde me parece que hay que entenderla bien, porque estamos hablando ahora de la cocaína. Sí, son 8.000 incautaciones en 2019, 41 kilos de decomisados, sí, 41 toneladas. 41.000 kilos decomisados. Pero fíjate este dato que es importantísimo. A ver. Digamos, si yo no soy bueno con los números, pero calculo que más o menos en el 1% de los procedimientos se secuestró prácticamente toda la cocaína de ese año. Son 83 procedimientos para 40.000 kilos, 8.000 incautaciones, 41.000 kilos decomisados. Es decir, que en el 90... ¿Qué hicieron? Digamos, la pregunta es, si esto es el 1%, ¿para qué utilizaron todos los recursos de las fuerzas de seguridad, más la logística de los procedimientos químicos, más la investigación, la inteligencia, y ni hablar del Poder Judicial? ¿Qué hicieron con el otro 99%? ¿A qué lo destinaron, no? Bueno, evidentemente lo destinaron, como decía Irina, al espectáculo. Claro, fíjate, ahí estaba, ¿no? El 1% son los 8.000... ¿no? Fíjense, a ver, me parece importante esto. Hay 8.000 incautaciones en el año, pero el total de lo incautado solamente se hizo en 83. Claro, prácticamente el total de lo incautado se hizo... Hay 8.000 incautaciones que están por afuera de esta cantidad incautada. La pregunta es, ¿qué incautaron? Esa sería la pregunta que vos estás haciendo. Sí, o a quién, digamos, ¿qué incautaron? Bueno, es eso, la mayoría menos de 100 gramos, evidentemente, en el caso de la cocaína, un consumidor con 100 gramos es un poco mucho, pero sí, evidentemente, el narcomenudeo, ¿no? Sí, me parece... y ahí está un poco la discusión, quizás ya planteada ideológica, que es, bueno, ¿las fuerzas federales están para perseguir el narcomenudeo o están para perseguir las grandes redes de narcotráfico, ¿no? Que son las que meten las sustancias en el país. Acá está un poco la respuesta, mirá, en estos datos que aparecen acá, porque ¿quiénes son los presos por narcotráfico? En las cárceles federales, 35% de los detenidos está por comercializar escasas cantidades. Son tranzas barriales, víctimas de la trata, oportunistas y desesperados. Sí, eso básicamente. Eso en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres en cárceles federales, si no me falla la memoria, alrededor del 70% de las mujeres está presa por la ley de drogas. Y después podemos dividir, creo que tenemos una placa con eso, dividir, digamos, los artículos violados dentro de la ley de drogas, y vamos a ver que la mayoría de esas detenciones están en artículos no definidos, y eso lo más probable es que se trate de tenencia simple o tenencia para consumo, ¿no? Que como vos decías antes, el fallo Arriola ya marcó que es inconstitucional detener a alguien por tener para consumir. Pero ahora vamos a ver, fíjense, esto es muy interesante y hasta insólito uno podría decir. ¿Presos por qué? Hasta diciembre del año 2018 había 5.358 presos por la ley de estupefacientes, la ley 23737. El 60%, 3.426 detenidos, sin aclaración sobre qué artículo de la ley violaron. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo y es lo que explica, digamos, que la política ha sido hacer número con la cuestión de las drogas, ¿no? Y de alguna manera alimentar este concepto de la guerra contra las drogas per se, ¿no? Y alimentar este concepto de que
de que hay que culpabilizar al que tiene apenas un poquito de droga en su bolsillo. Claro, porque... Y es también lo que creo que explica y que da todas las razones para comprender finalmente por qué hace falta una reforma a la ley de estupefacientes que está pendiente hace tanto tiempo. Bueno, quizás quien tenía algo de información o quizás quien puede aportar alguna lectura sobre este tema es la diputada Elisa Carrió. Cuando se le preguntó, a propósito de algunas cuestiones vinculadas con esto, fíjense y presten atención a ver qué decía Carrió. Sectores de las fuerzas la están engañando. ¿Quiénes? Es decir, le ponen droga para que aparezca la droga, pero el negocio sigue. ¿Quién la engaña, Lilita? Sectores de gendarmería, prefectura, etc. ¿Por qué? Y porque ellos siguen haciendo el negocio, pero te entregan un pedazo para decir estamos luchando. Miren, yo pasé muchos controles en la Argentina porque ahora estuve por todo el norte hace 2 meses. No tuve un solo control. Uno solo. ¿Pero no será porque es usted? No, si nadie sabía. El auto estaba cerrado y no... posiblemente puedan haber que el auto tiene antibalas mi auto, ¿no? Bueno, ahí estaba, creo yo, un elemento interesante que propone Carrió, uno por lo menos, en este caso, cuando decía a Bullrich le plantan la droga para que la encuentre. Estamos en nuestros estudios para hablar de este tema, por supuesto, tan relevante, tan importante, con la ministra de Seguridad, Sabina Frederick. ¿Cómo le va, ministra? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Me parece que es un tema no solo de actualidad, sino además en este caso con una lectura que se hace desde el ministerio que usted conduce, que abre muchísimos interrogantes. Yo decía más temprano, bueno, faltan las respuestas, pero quizás en algún punto también nos faltaron muchas preguntas porque nos decían una cosa que finalmente no era. ¿Qué opina de esto? Bueno, nosotros teníamos algunas sospechas, algunas hipótesis, y la verdad que afortunadamente en el Ministerio de Seguridad de la Nación, nuestros antecesores dejaron buenos datos. Hubo inclusive una política dirigida a mejorar el Sistema Nacional de Información Criminal, el SNIC, que la verdad que mejoró mucho la carga de datos, y también hubo una exigencia a las fuerzas federales de seguridad para que informaran con los mismos criterios procedimientos e incautaciones, detenidos, etc. Nosotros lo que hicimos fue básicamente profundizar en la información que nos dejaron y hacer el análisis que creíamos que la sociedad se debía y el Estado también, para determinar en qué medida la política criminal que desarrolló el gobierno de Cambiemos fue una política criminal exitosa en términos de los objetivos que se propuso, porque el objetivo que se propuso era narcotráfico cero. Bueno, lo que los datos muestran, insisto, los datos que ellos dejaron, es todo lo contrario. Es decir, lo que nos muestra es que hubo un dispendio excesivo de recursos de las fuerzas federales en perseguir el narcomenudeo y aquel que tiene para consumo, y no así a las grandes organizaciones, las grandes redes de narcotráfico, inclusive las articulaciones internacionales de esas redes de narcotráfico. Como mostraron ustedes, ha habido inclusive, eso por ahí no está tan claro en lo que mostraron, ha habido un decrecimiento de la cantidad incautada, o sea, no solo se aumentaron los procedimientos desde el 2016 al 2019, sí. Aumentó el trabajo de intervención de las Fuerzas Federales de Seguridad, pero lo incautado disminuyó. Cayó tanto la marihuana como la cocaína es notable como cayó, y también el secuestro de drogas sintéticas. Ahora, ¿cuál es la lógica, teniendo en cuenta que los datos estaban y se llevaba a cabo un relevamiento que, en función de lo que usted dice, es correcto y sirve para medir si eran efectivos o no esos procedimientos? ¿Dónde se falló o incluso cuál era la lógica con la cual se estaba trabajando? Bueno, me parece que hay una lógica, digamos, en la defensa que ha hecho la exministra en estos 2 días. Está clara cuál es la política criminal que ellos perseguían. No es la política criminal que efectivamente estaba asignada por el objetivo de terminar con el narcotráfico, sino perseguir el narcomenudeo y al consumidor, ¿no? Una suerte de cacería que
que no, digamos, no contribuyó ni a disminuir la oferta de droga, porque hay más droga circulando, ni a reducir la demanda, porque hay también más consumidores. Y hay, según Cedronar, informe 2017, es mucho más fácil conseguir hoy la droga al 2017 que lo que era antes. A mí me parece que el objetivo fue un objetivo vinculado, creo yo, a la... digamos, a controlar en algún sentido a la población joven, empobrecida. Sí. Ahí me parece que una tarea más de control social en el trabajo de las fuerzas federales que otra cosa. Por lo menos es lo que hicieron, ¿no? No sé si hubo una voluntad explícita de hacerlo, pero eso fue lo que finalmente resultó. Lo que hay que decir, un poco lo decía Fernando Soriano, es que es muy distinta la tarea que deben hacer las fuerzas federales de la que deben hacer las fuerzas provinciales. Es decir, nosotros tenemos una ley, que es la ley de estupefacientes, que penaliza el consumo, aunque hay un fallo de la Corte que dice lo contrario. Pero la ley sigue diciendo que el consumo debe ser penalizado. Entonces, las fuerzas de seguridad tienen que seguir en esa dirección. El día que tengamos otra ley harán otra cosa. Lo que me parece que hay que pensar y desarrollar son políticas que dividan el trabajo, ¿no? Una cosa es lo que hacen las fuerzas provinciales, en muchas de las jurisdicciones además está desfederalizada la ley, y otra cosa muy distinta es la que puede hacer las fuerzas federales de seguridad, que tienen que ir hacia la inteligencia, hacia la investigación, hacia el análisis criminal, cosa que no se ha hecho estos años, no se ha hecho. Los informes de inteligencia que nosotros hemos visto hasta ahora, la verdad que son informes que los que dejaron bastante pobres. La AFI no se ocupó de esta cuestión. No la AFI, sino la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Bien. Esa dirección tiene informes, esos informes... La verdad es que no terminan de tener un análisis exhaustivo del fenómeno criminal complejo, ¿no? Conexiones entre causas no hay, digamos, vinculación entre trata de personas y tráfico de drogas y otros del lavado de dinero, no hay eso. ¿Y qué le parece las declaraciones de Patricia Bullrich, que dice las interpretaciones de Frederick, la comparó con el INDEC de Moreno? No, me parece que ella no cree en lo que ella dejó. O sea, estamos usando los datos que ella nos dejó y la verdad que son buenos los datos. Lo que estamos sí haciendo es un análisis que está asociado a nuestra perspectiva sobre el problema. Acá, creo que ella lo ha dicho, hay una diferencia ideológica, hay que decirlo, de hacia dónde tiene que dirigir el Estado sus esfuerzos, cómo hacer para darle más seguridad a la población y cómo hacer para cuidar a la población, ¿no? Del fenómeno de las drogas. Y me parece que ahí hay que también tener un abordaje integral de la política de drogas, que no es solo un abordaje desde el punto de vista de la persecución de la oferta, o sea, una política solamente de seguridad, ¿no? Fernando Soriano. Buenas noches. Teniendo en cuenta que el fallo de Arriola es un fallo que, bueno, no es acatado a rajatabla por todos los jueces que tienen causas de drogas, y a la vista están las cifras de las detenciones, ¿usted considera que es necesario empezar a pensar en una nueva ley de drogas a 30 años? El año pasado se cumplieron 30 años de la sanción de la 23737. ¿Considera que eso puede llegar a mejorar, digamos, el combate al narcotráfico y apuntar mejor, no tanto a los consumidores y más a las redes? Porque además es fácil pensar, si hacemos memoria, yo creo que el último narco detenido que recuerdo de peso es Carlos Salvatore, digamos, ¿no? Después, en estos 4 años no recuerdo la detención de un gran narco, ni la aparición de un cártel o de una red de distribución. Bueno, yo creo que hay que mantener el esfuerzo, insisto, para la persecución de las grandes organizaciones criminales y sobre todo profundizar en la conexión de delitos, ¿sí? El lavado de dinero me parece que es central acá. Hay que profundizar en ese tipo de investigaciones para poder detectar las grandes organizaciones. Yo creo que sería conveniente tener una ley mejor de la que tenemos. Esa ley es una ley vieja, es del año 89, es una ley muy antigua, y pasaron, no sé, casi 30 años, y la política que esa ley nos obligó a llevar adelante ha sido una política que ha sido muy insuficiente, ¿no? Hoy tenemos más consumidores, más drogas circulando, es decir,
hay datos claros que nos muestran que ha sido insuficiente. Lo que me parece es que hay que articularla con otras leyes y con otras políticas de Estado que hoy no tenemos. No tenemos políticas de prevención del consumo, no hay campañas de sensibilización sobre el tema de los consumos, y no me refiero solo a las drogas hoy ilegalizadas, sino también al alcohol. Tuvimos esta situación trágica en Villa Gesell, pero sabemos, las fuerzas de seguridad lo dicen siempre, la violencia está fundamentalmente asociada al consumo de alcohol y no así al consumo de drogas, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no haya guerras entre bandas, conflictos de ese tipo interpersonal, sí. Pero en además general, el alcohol es la droga más consumida por escándalo, ¿no? Sí, pero según Sedonar, primero el alcohol, después el tabaco, después los psicofármacos sin receta y en cuarto lugar la marihuana. Así que yo creo que una ley que modifique la actual debería ir acompañada de otras políticas, porque también es cierto que el fenómeno del consumo de las drogas ilegalizadas afecta de manera muy diferente a las clases altas, a las clases medias y a las clases bajas. Entonces yo creo que el Estado tiene que también tener una política segmentada para atender el cuidado de los más vulnerables. Bueno, de hecho, perdón, Julián, sí. de hecho la mayoría de los pobres de los que hablábamos antes, de los presos, son pobres, ¿no? No van presos los consumidores de Palermo. Así que, digo, en ese sentido, la ex ministra Bullrich hizo una crítica como si, digamos, este gobierno se desentendiera de la lucha contra el narcomenudeo. Puso un ejemplo, a mi juicio, un poco fácil, que es el de los monos. ¿Qué opinión tiene usted de cómo se debe de combatir esas bandas relativamente grandes dedicadas a la venta menor en pequeños territorios, como puede ser en este caso de los monos Rosario? Bueno, nosotros con la Santa Fe firmamos un convenio precisamente para hacer un trabajo de cooperación entre las fuerzas federales y la fuerza provincial de Santa Fe, para no solo apuntar a las grandes organizaciones por el conocimiento que muchas veces tienen las policías provinciales sobre las organizaciones, sino también para hacer, insisto, con esto una división del trabajo, ¿no?, policial. La semana que viene nosotros tenemos una reunión muy importante, se reúne por primera vez en nuestra gestión el Consejo de Seguridad Interior en San Miguel de Tucumán, con la idea de reunir ahí en esa región a lo que es el NOA. Pero van a participar ministros de seguridad de toda la Argentina, y nuestra tarea es justamente transmitirle cómo hacer para cooperar, armar una política federal que permita, digamos, seguir conteniendo, para llamarlo de alguna manera, el narcomenudeo, tratar de prevenirlo y de sancionarlo, pero sobre todo haciendo que ese tipo de vinculación, digamos, con las drogas ilegalizadas, ya sea consumo o narcomenudeo, también sea una fuente de información para la persecución de las grandes redes y el crimen organizado. Sí. ¿Sí? Mayor intercambio de información en ese sentido. Sí. Ahora quiero preguntarle algo a propósito del lavado de dinero que usted mencionaba, pero tengo una pregunta de Irina Hauser. Irina. Buenas noches. Yo lo que quería saber es en qué consiste el proyecto, si es que lo hay, que están trabajando sobre cannabis para uso medicinal, ¿no? Y cómo se evalúa la situación actual. Sí, bueno, hay una ley ya, ¿no?, para, digamos, investigación y uso de cannabis medicinal, pero esa ley tiene una reglamentación que es bastante pobre, diríamos, imprecisa. Hay una gran intervención del Ministerio de Seguridad que la va a seguir teniendo, pero nosotros queremos dejar mucho más clara en la reglamentación, por lo menos en lo que a nosotros nos toca, porque después hay algunos aspectos que quieren modificar CONICET y el Ministerio de Salud, que es el que está encabezando la modificación de la reglamentación. Nuestro interés ahí es que el Ministerio de Seguridad tenga intervención, pero que esté muy claro el proceso, ¿sí? Es decir, hay un informe que debe hacerse. Ese informe tiene que redundar en una inversión en seguridad y tiene que haber también una participación de seguridad para chequear que efectivamente esa seguridad se ha brindado. Todo eso en la reglamentación actual no está, es muy imprecisa y nosotros queremos tratar de que sea lo más precisa posible. Tenemos hoy en el Ministerio un pedido del INTA Río Negro para poner en funcionamiento ahí una plantación de 2 hectáreas, así que tenemos la tarea de supervisar eso y lo vamos a hacer con la reglamentación actual. Pero ese es un poco el propósito. ¿Y se prevé la posibilidad digamos, de habilitar el autocultivo? Bueno, la ley tiene un artículo en el que se establece esa posibilidad de una manera bastante confusa, bastante tramposa.
que la verdad que deja poco margen. Yo creo que si no se modifica la ley va a ser difícil que con la reglamentación el autocultivo sin más se pueda habilitar, sin algún tipo de seguridad determinada por el Ministerio de Seguridad. Pero, digamos, es parte de la conversación que se está teniendo hoy, ¿no? Ministra, quiero preguntarle a propósito del tema que usted mencionaba, el lavado de dinero. ¿Hubo una política que bajó los controles en materia de lavado de dinero en los últimos años? ¿La flexibilización de carácter financiero que hubo en la Argentina relajó un poco esos controles? Bueno, la verdad es que no tengo una respuesta cierta para darte. Creo que no ha habido claramente, por lo menos no investigaciones que hayan sido vinculadas a las investigaciones que se realizan en el Ministerio de Seguridad. Los informes por lo menos no hablan de eso. Pero sinceramente no lo sé. Habría que invocar al integrante de la UIF para saber cuáles son los resultados. Usted conectaba el lavado de dinero con el narcotráfico de una forma Sí, porque importante. claramente hay una conexión, pero yo creo que diría que el trabajo de las fuerzas federales, si no es en relación con investigaciones sobre el lavado de dineros, hace bastante difícil terminar, digamos, llegar a la terminal finalmente que organiza el tráfico en gran escala. Ahí hace falta una cooperación con la UIF que vamos a tener que llevar adelante. Hablaba también usted de la provincia de Santa Fe y de Rosario en particular. ¿Cómo está la situación hoy justamente en esa provincia? Bueno, la situación mejoró si tomamos como parámetro el arranque del año, ¿no? Sí, el arrastre y la cantidad de muertos que ha habido desde que firmamos ese convenio y empezaron a trabajar las fuerzas federales allí, junto con el ministro de Seguridad de la provincia y nuestro secretario de Seguridad. Bajaron los homicidios, digamos, eso para nosotros es alentador, porque por lo menos frenamos la violencia, pero de todas maneras hay un trabajo de investigación que se está llevando adelante, que esperamos redunde digamos, en la desarticulación de algunos grupos que son los que están generando esta ola de violencia, ¿no? Ministra, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Muy amable. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Irina, ¿qué pasa en la provincia de Jujuy? Bueno, en la provincia de Jujuy contamos que se impulsó un pedido de juicio político contra el titular del Superior Tribunal, Pablo Vaca, este hombre que fue grabado hablando de la situación de Milagro Sala, y esto es lo que sustenta el pedido de juicio político. Para entender de qué estamos hablando, vamos a recordar qué fue lo que dijo Pablo Vaca, que desató un verdadero escándalo en la provincia de Jujuy. A ver. Con este quilombo de la Milagro, que ya no tiene seca la bola la Milagro, ¿por qué no la sueltan? Ya la Milagro dejan de joder tanto. Porque tu jefe no quiere. Porque si una jueza del superior dice, yo soy la responsable de que salga esta y tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, quema de goma, que la suelten a la Nación Unida, la corte, yo no la suelto. Ya no hace nada, si no tendría gente todos los días marchando alrededor de la cárcel, escuchame. No se lo llevó la guita de ella, creo yo. Ya, bueno, pero en los papeles, ¿vos viste la firma La Milagro Sala en algún lado? No, pero bueno, digamos, ¿por qué no? ¿Por qué buscar a todos los que tenían que controlar y no controlaron? Es demasiado. Que el peor papelón lo han hecho el fiscal. También los fiscales un papelón, sí. Del titular del tribunal de allí de Jujuy, Pablo Vaca. Irina, hubo hoy rumores de renuncia, pero teniendo en cuenta que Vaca estaba de licencia, digo que ¿qué información tenés? Falsos rumores de renuncia, sí. Lo que sí él ya había dicho públicamente, él lo había dicho, era que mostramos ayer, de hecho, el momento en que lo decía, que iba a pedir una licencia mientras avanza esta investigación. El pedido de juicio político que presentó el diputado Rivarola, de hecho ya fue aprobado hoy el impulso de el procedimiento, ¿no?, para la apertura del juicio político, fue aprobado hoy por la legislatura local. Sumale a eso que también hay una denuncia penal. Así que de momento lo que hay en el horizonte es la licencia de Pablo Vaca, veremos por cuánto tiempo y con qué velocidad
avanza este procedimiento en la legislatura local, que como igual ya estamos viendo, fue tomado por lo menos el planteo con celeridad. ¿Qué chances hay de que esto avance justamente en la legislatura? Uno entiende que obviamente un personaje como Vaca seguramente tiene algún tipo de respaldo político importante, pero al mismo tiempo el escándalo también ganó en intensidad. Mira, por ahora el procedimiento establece que el próximo paso es que se designe una comisión acusadora, como se llama en la provincia, pero bueno, el primer signo llamativo, ¿no? Por cierto, es que le han dado cabida a este planteo y le ha dado impulso. Lo que sí te puedo decir es que Vaca sigue teniendo el respaldo de Gerardo Morales, que lo manifiesta públicamente, que tratan de minimizar toda esta situación, y Vaca también se la pasa rindiendo pleitesía hacia el gobernador y tratando de negar la injerencia obvia del Poder Ejecutivo, bueno, sobre el Poder Judicial jujeño en general. A ver, vamos a compartir las palabras del gobernador Morales. Están funcionando las instituciones, se ha sometido el doctor Vaca al juicio político como corresponde. No hacemos tanto escándalo cuando hay un juicio político, ¿viste? No nos cortamos las venas. Hay un doble estándar en el bloque justicialista, el Frente de Todos. Acaban de encubrirlo y de rechazar el juicio político a Fico Seco, que es uno de los grandes responsables de la impunidad en Jujuy, el que cajoneó más de 60 causas, Milagro Sala. Y han hecho toda una historia. Nosotros no hacemos tantas historias. Que funcionen las instituciones y que resuelvan los legisladores. Bueno, a ver, la definición de Morales relativamente conservadora, teniendo en cuenta la injerencia que entendemos que tiene, obviamente, digo obviamente, lamentablemente, el Poder Ejecutivo provincial dentro de lo que es el Poder Judicial. Lo que sucede es que los audios son muy burdos, ¿viste? Entonces son muy burdos y es muy claro todo lo que... Pues sí, no puede defender a nadie. Y me parece un poco indefendible, ¿no? De todas maneras, vos sabés que estas situaciones a veces no se guían ni por la letra de la ley ni por las pruebas. Así que bueno, habrá que ver, seguramente va a ser una cuestión más de timing político y de cómo escale este escándalo dentro de la provincia. Pero Morales denunciaba una especie de doble estándar. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué hacía esto? Mira, porque históricamente en la provincia de Jujuy ha habido vaivenes y seguramente lo que se les atribuye es haber callado en otro momento respecto de otras circunstancias, ¿no? Sí. Imagino esa situación. Sí, pero hace una especie de devolución, ¿no? Dice, bueno, mira, está esta situación, pero está esto también y acá no pasó nada. Es decir, sigue opinando sobre el accionar del Poder Legislativo, que obviamente por lo que se llama los check and balances, es decir, los sistemas cruzados que tiene la democracia de control, le corresponde al Legislativo, obviamente en ese contexto, tratar de establecer si hay irregularidades en el Poder Judicial o en todo caso ver si hay que llevar adelante un jury. Por supuesto, lo que pasa que bueno, él también ejerce su presión con su palabra como gobernador, y me parece que la situación está agravada porque existe una denuncia penal. Lo que hay que ver también es hasta qué punto no van a tener injerencia dentro de esa denuncia penal, ¿no? Con el manejo que tienen de la justicia en general. Sí, a ver, importante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. En instantes, quédense porque vamos a hablar del tema Vicentín. Primer pedido de quiebra para esa compañía. Hay muchas novedades con respecto a esto. Hubo y hay un pedido de reunión al gobierno nacional por parte de la que es la empresa madre, uno podría decir, o la socia de Vicentín. Esto es el grupo Glencore. Comparten una compañía, la participación accionaria. Hay un pedido de reunión con el gobierno nacional. Vamos a ver cómo evoluciona. Lo compartimos en instantes. Ahora una pausa.